Hola, hoy vamos a enfocarnos en esta primera unidad en lo que significa la estructura profunda y la verbalización de las ideas. Algo que deben tener en cuenta durante el semestre es que cada lengua o cada idioma tiene una serie de reglas o estructuras que son diferentes a las que aparecen en otras lenguas. Por ejemplo, si se fijan en el dibujo que tenemos aquí, podemos ver que a partir de una idea, lo que significa la estructura profunda, vamos a verbalizar los contenidos de esa idea de formas diferentes en inglés o en español. Cada lenguaje tiene una serie de reglas, de estructuras bastante estrictas que deben seguir todos los hablantes de ese idioma para que pueda existir la comunicación entre dos personas que hablen que hablen el mismo lenguaje. Por ejemplo, fíjense en el dibujo. La idea principal que tenemos aquí es esa tarta que aparece en esa nube. Y a partir de aquí empezamos a colocar cuáles son los contenidos que vamos a necesitar para verbalizar esa idea. Entonces, siempre vamos a ver que el verbo va a ser la parte más importante porque representa la acción, ¿verdad? Y en este ejemplo en particular, lo que podemos observar es una idea de deseo. Ese deseo se puede verbalizar con el verbo, por ejemplo, querer, que aparece aquí. Y después, otras partes importantes para verbalizar esa idea sería el sujeto, que en este caso soy yo. Y por último, el objeto que es deseado, que en este caso es la tarta. A partir de esos elementos y utilizando las reglas y estructuras de la lengua del español, creamos una oración completa con significado que puede servirnos para comunicar o transmitir esta idea a otras personas. En inglés, esa estructura o en inglés ese proceso sería un tanto diferente. El inglés requiere un cuidado especial en cuanto al orden de las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, en inglés no tendría sentido decir want a cake I, ¿verdad? En inglés lo que haríamos es siempre primero vamos a colocar el pronombre, después el verbo y después los complementos objetos. En español, sin embargo, eso no es así y a veces podemos cambiar el orden porque es mucho más flexible. Las terminaciones, el uso de preposiciones, nos va a servir en español para poder transmitir las mismas ideas cambiando el orden de los componentes. Entonces, lo importante, lo que quiero que recuerden de esta unidad es que la estructura y el proceso que nos lleva a esas oraciones o va a ser muy diferente dependiendo del lenguaje y no pueden utilizar reglas o no pueden utilizar estructuras de inglés en español porque no van a funcionar correctamente. Por ejemplo, si intentaran traducir algunas oraciones directamente de inglés a español, vamos a ver que no tienen sentido en español. Entonces, lo que haremos en la próxima unidad y en los próximos vídeos es vamos a empezar a enfocarnos en cuáles son esas reglas en español y vamos también a ver algunas comparaciones con el inglés para que vean cuáles son esas diferencias y para que eviten ese tipo de errores de uso de estructuras del inglés en español y viceversa.